Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La lección de hoy se titula La desobediencia conduce a la derrota. El versículo clave es Josué capítulo 7 y el versículo 20. Digámoslo juntos. Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Otra vez, Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. La aplicación de la lección de hoy es que el estudiante se dará cuenta cómo es que un acto de desobediencia trae consecuencias y afecta negativamente a otros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, comenzando con el versículo 12. Si gusta, nos ponemos de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces, como introducción, quiero hablarles un poquito acerca de Josué. Bueno, hemos estado hablando de Josué, y Josué parece un superhombre, ¿verdad? O sea, viene el hombre por todas partes, él cogió el mando, y desde que él cogió el mando, entonces hay una cosa tras otra, donde primeramente cruzaron el río Jordán, después quitó el oprobio de Egipto, después celebraron la Pascua, comieron de las espigas frescas, y todo eso entonces está introduciéndose. Dios se le presentó, el ángel de Jehová, para decirle quién es el que manda, y está listo. Ahora sí entró, tal y como Dios lo mandó, y trajo abajo los muros de Jericó. ¡Qué tremendo! Y podemos creer que entonces, bueno, este es un súper siervo de Dios. Pero hoy vamos a ver cuando el predicador metió la pata. Hoy es la lección cuando el predicador metió la pata. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, conquistaron Jericó, trajeron abajo los muros de Jericó, entonces ahora van a conquistar una ciudad que sigue, la ciudad de Ai. Vamos a ver qué pasó. Vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 y el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Dios les había dicho que no debían tomar nada, sino que todo eso era de Dios. Lo que era de oro y lo que era de bronce era de Dios, y lo demás debían destruirlo. Debían destruir las personas, debían destruir los animales, y todo lo demás debían destruirlo, pero lo que era sagrado entonces iba para la casa de Dios. Sin embargo, vemos aquí que este señor tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos ahora al versículo 20. Dice: y Acán
respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Qué tremendo, donde la codicia lo llevó a él. Y cuando nosotros pecamos, no solamente nosotros vamos a pagar las consecuencias, sino que también las personas que están alrededor, personas inocentes, también van a pagar las consecuencias. Cuando nosotros ponemos la mira donde no debemos, cuando codiciamos lo que no debemos, Dios había dicho que no debían tomar nada de eso. Entonces el oro, la plata, el bronce era para la casa de Dios. Cuando él lo cogió, está robando lo que era de Dios. Y está desobedeciendo, está cogiendo de lo que no debía. Un manto babilónico, esos mantos babilónicos tenían dibujos que eran satánicos, eran idólatras. Entonces por todo lado el hombre está pecando. Dice un manto babilónico muy bueno, claro, era muy bueno. Y 200 siclos de plata, eso era de Dios. Un lingote de oro era de Dios, le está robando a Dios, lo cual codicié y tomé. Y entonces dice: he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, el pecado de Acán hizo que cometiera un grave error. Después de la gran victoria en Jericó, entonces ellos creyeron que estaban listos para seguir conquistando. Olvidaron que necesitaban contar con la bendición de Dios. Y no santificó al pueblo. El grave error. Si Josué hubiera santificado al pueblo, se hubiera dado cuenta que había pecado. Pero él creyó que no era importante santificar al pueblo. Él creyó que no valía la pena, que esto era una ciudad muy pequeña, no valía la pena. Y nosotros muchas veces en nuestra vida creemos que como es algo pequeño, entonces no necesitamos buscar la dirección de Dios. Yo lo puedo hacer, eso es algo chiquito. No necesito consultar con Dios. Hoy estaba escuchando un programa donde alguien preguntaba, bueno, si es algo chiquito, ¿debe consultar con Dios? O sea, Dios quiere contestarme también en las cosas pequeñas. Bueno, no hay nada suficientemente pequeño para que Dios no se interese. Pero el pueblo creyó, Josué creyó de que Jai era un pueblito chiquito en comparación con Jericó, pues era un pueblito chiquito. Y entonces ellos creyeron que ellos podían hacerlo, no necesitaban que fuera Dios quien lo iba haciendo. Entonces vamos a ver qué sucedió. Vamos al segundo punto. Vamos ahora a Josué capítulo 7 y el versículo 2. Josué 7, 2. Vemos aquí la batalla de Israel en Jai. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Ahora, él está mandando a unos espías, lo había hecho antes con Jericó, y ahora entonces lo está haciendo con Jai, eso está bien, pero no estaba buscando la dirección de Dios. Ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. O sea, esto es pan comido. Si nosotros podemos traer abajo los muros de Jericó, imagínense lo que vamos a poder hacer con Jai. Imagínense lo que vamos a poder hacer. Olvidaron que no eran ellos, era Dios. Y ellos no consultaron a Dios, no buscaron la dirección del Señor. Entonces los hombres le dieron el reporte: no suba todo el pueblo, es un pueblo chiquito, no vale ni la pena. Suban 2,000, 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Esto es pan comido, nosotros vamos a poder entrar y vamos a poder conquistarlos, no hay problema. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Cuando ellos iban entrando a conquistar la tierra prometida, era Dios el que estaba haciendo la obra. Era Dios el que estaba haciendo la obra, no eran ellos. Ellos eran siervos de Dios, pero el poder era de Dios. Ellos entonces debían confiar en el Señor. Pero aquí ellos están creyendo que ellos lo pueden hacer. Así como nosotros trajimos abajo los muros de Jericó,
Entonces ahora nosotros podemos conquistar este pueblito, esta ciudad tan chiquita, no hay ningún problema. Pan comido, podemos hacerlo. Pero cuando fueron allá, salieron huyendo. Y hermanos, nosotros muchas veces en nuestra vida, ¿no es cierto? Creemos que como el problema es pequeñito, entonces podemos hacerlo nosotros. Y no necesitamos consultar a Dios. No molestemos a Dios, Él está muy ocupado, Él tiene mucho que hacer, Él está ayudando a otros. Esto lo puedo hacer yo. Grave error. Entonces huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. Esos 36 hombres murieron innecesariamente. Hombres inocentes que no tenían que haber muerto. Porque cuando Dios estaba con ellos, Dios les daba la victoria y ni un solo hombre moría. Ni un solo hombre moría. Ellos entraban, conquistaban, ni un solo hombre moría. Pero aquí 36 hombres que no tenían que morir, murieron. ¿Por qué murieron? Porque había pecado en el campamento. Murieron porque él no consultó al Señor. Los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y no solamente los mataron, sino que los siguieron desde la puerta hasta Serabim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y vino a ser como agua. Vea qué extremo, ¿verdad? Conquistadores derrotados. Y eso va a pasar en nuestras vidas cuando tratamos de hacer las cosas nosotros. Nos sentimos súper conquistadores después de la gran victoria en Jericó. Ahora yo puedo hacer de todo. Aquí está Superman, aquí está Doña Toda. Aquí no hay problema, no hay pueblo chiquito que se le resista ni pueblo grande tampoco. Y olvidamos que no somos nosotros, que es el Señor el que lo está haciendo. Y entonces el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos ahora al versículo 6. Porque entonces, ¿cuál es la reacción de Josué? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, o sea, señal de luto, señal de desesperación. Dice el versículo 7, y Josué dijo, Señor Jehová. ¿A quién va a culpar? Va a culpar a Dios. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando hay desfallecimiento, cuando hay amargura, cuando hay tristeza, cuando nos sentimos derrotados, entonces vamos a dejar de ver las bendiciones de Dios. Vamos a dejar de ver lo que Dios nos ha dado a través del tiempo. Todo lo que Dios nos ha dado queda atrás. Simplemente vemos la derrota. Vemos este momento nada más. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Nos hiciste pasar el Jordán para que caigamos ahora en manos del enemigo. Señor Jehová. Está culpando a Dios. Dice el versículo 8. Ay, Señor. ¿Qué diré yo? ¿Qué diré yo? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. O sea, ¿qué le voy a decir yo al pueblo? ¿Qué explicación le voy a dar yo al pueblo? Yo, gran capitán, yo, gran siervo de Dios. ¿Qué explicación voy a dar yo al pueblo de Israel? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y ahí no termina, dice el versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Oiga esto. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? ¿Qué vas a hacer con esto, Señor? Y sigue culpando a Dios. ¿Recuerda a Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué tendencia la del hombre? No aceptar la responsabilidad, sino culpar a otros. Eva, la serpiente me engañó. Y nosotros tenemos la tendencia de no aceptar la responsabilidad por las decisiones que tomamos. Y ahora entonces, Señor, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Sigamos leyendo, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate,
¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, lo que le está diciendo es, Josué, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás reaccionando así? Y nosotros muchas veces no respondemos adecuadamente, sino que reaccionamos con las emociones, reaccionamos con el hígado, ni siquiera con el intelecto, sino con las emociones, con el hígado, y culpamos a otros, y generalmente a quien estamos culpando es a Dios, porque Dios nos trajo hasta aquí, y ahora entonces Dios ha permitido que nosotros suframos una derrota, cuando en realidad es culpa nuestra porque no escuchamos. Versículo 11, Dios sigue hablándole a Josué. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo los mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Hay pecado en el campamento. Y hermanos, esto también sucede cuando hay pecado en la iglesia. Cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en el campamento, Dios no bendice. Muchas iglesias, lamentablemente, trágicamente, muchas iglesias tienen pecado en el campamento. A veces el pecado no es conocido, pero si buscamos la dirección del Señor, Dios lo va a revelar. Dios nos va a indicar dónde está. O sea, si no estamos avanzando, si no estamos logrando lo que queremos lograr, entonces examinemos a ver, ¿hay pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Seré yo, Señor? ¿Dónde está el pecado? Debemos buscar y examinar si hay pecado en el campamento. Porque cuando hay pecado en el campamento, Dios no puede bendecir. Hace falta la santidad, hace falta la pureza. Y cuando una iglesia tiene pecado en su seno, en su medio, ¿qué tiene que hacer? Hay que disciplinar. Hay que separar de la membresía a las personas que están en pecado, porque así no podemos. Vamos ahora al punto 4, versículo 22. Vamos al versículo 22. Ahora viene la reacción, viene lo que sucedió después. El valle de Acor. El valle de Acor es donde ellos van a quitar el problema. Lamentablemente, trágicamente, pero Acán tomó la decisión equivocada, y no solamente él, sino también su familia van a sufrir. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, no solamente nosotros vamos a sufrir, también el pueblo va a sufrir, también nuestra familia va a sufrir. Otros alrededor de nosotros que no tuvieron nada que ver con el asunto, no tomaron parte en la decisión, van a sufrir. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Bueno, un momentito, Señor, pero también el dinero, también el lingote de oro, todas estas cosas, eso era tuyo, Señor. Sí, pero ya está manchado, está contaminado, ya Dios no lo puede recibir. Entonces va a ser destruido juntamente con todo lo demás. El valle de Acor es el valle del recuerdo, es el valle del sentimiento, el valle de arreglar cuentas. Literalmente eso es lo que significa, el valle de arreglar cuentas, hacer justicia. Versículo 25, y le dijo Josué a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Tremendo, terrible. Los apedrearon, o sea, murieron por lapidación, a todos ellos. Y luego, después que ya estaban muertos, entonces quemaron sus cuerpos. Después de apedrearlos, levantaron un gran montón de piedras. Quedó ahí de recuerdo en el valle de Acor. ¿Qué sucede cuando desobedecemos a Dios? Nosotros podemos entender la palabra de Dios y aplicarla, o podemos escuchar la palabra de Dios y desobedecer. Está en nosotros. O sea, cuando Dios da una orden, nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿vamos a obedecer
o vamos a desobedecer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Está en nosotros hacerlo. En este caso, un hombre de todo el pueblo, de 3 millones de personas, un hombre, tomó una mala decisión y hizo que todo el pueblo estuviera en pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar, hay que quitar el pecado. Es la única manera. Hay que quitar el pecado, porque si lo dejamos ahí, va a seguir contaminando. Ya todo eso estaba contaminado, hasta los lingotes de oro que habían sido para Dios, ya no, está manchado. Entonces, nosotros no podemos contar con la bendición de Dios si permitimos que haya pecado en el campamento. ¿Cuál fue el grave error de Josué? No santificar al pueblo. Creer que Jai no valía la pena, no merecía, no había que santificar al pueblo, porque esto es pan comido, nosotros podemos hacerlo. Si trajimos abajo los muros de Jericó, imagínense lo que vamos a poder hacer con esta pequeña ciudad. Y creyó que era él, y culpó a Dios. Y nosotros muchas veces tenemos también malas actitudes, y entendemos que hay pecado en el campamento, pero no estamos dispuestos a limpiar. A veces son personas favoritas nuestras, amigos, parientes, personas que tal vez fueron fundadores de la iglesia, qué sé yo, y no queremos actuar. Pero si hay pecado en el campamento, tenemos que actuar. Que Dios nos ayude, que apliquemos la lección cuando el predicador metió la pata. Y ahora va a seguir conquistando, pero no él, sino el Señor, a través de él. Porque luego vamos a ver cómo ellos ya hicieron el plan de Dios, después de santificar al pueblo, hicieron el plan de Dios, y entonces pudieron seguir conquistando lo que Dios les había puesto por delante. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Que podamos honrarte y glorificarte, que podamos aprender a obedecerte, Señor. Y que si hay pecado en el campamento, entonces que aprendamos a quitarlo. Porque si hay pecado en el campamento, tú no puedes bendecir. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.